de entrada yo creo que desconfía si es barato. Si tienes una proteína de 2 kilos a un precio bajo, hay algo que no funciona ahí, ¿no? Y por otra parte, bueno, sabemos el suero como ingrediente principal, que sea el primero en la lista de los componentes, o en su caso el chícharo o el arroz. Ahorita en el mercado está muy expandida la de chícharo. Ojo, es una proteína vegetal. Y por tanto, no es algo a lo que nuestro cuerpo esté acostumbrado como fuente principal. Y bueno, hay otras un poquito menos conocidas como la de frijol y de lenteja, que tienen un valor nutricional muy importante. También hay un tercer grupo, poco conocido, que son las proteínas no convencionales microbianas. La biotecnología lo que ha hecho es voltear un poquito a un sistema de menos impacto, es decir, que requiere menos agua para producirla, que se tiene una concentración muy alta de proteína en un volumen bajo. Digamos que por 1 gramo de proteína de levadura tienes 80 gramos de proteína pura, cosa que es muy difícil encontrar en las otras fuentes de proteínas, ¿no? Incluso puede ser más. O sea, yo tengo pacientes que me dicen, me puedo tomar 3 tomas de proteína más no sé cuántos miles de gramos más 8 huevos. Y les digo, pero es que, ¿por qué? Es que quiero crecer, o sea, quiero hacer músculo. Y yo, ok, sí, pero ¿quién te dijo que tu cuerpo necesita y que tu cuerpo puede con tanto? Una proteína debe estar constituida en su formulación de eso. Para eso está diseñada. Hay algunos componentes que a lo mejor le agregan algo de valor, tal vez vitaminas, pero si la lista empieza a ser interminable, yo creo que hay que voltear a otros productos porque más no es mejor. Si inmediatamente ves azúcar, por ejemplo, porque para poder mitigar, ahora ese es otro tema, ¿no? Para poder llegar a un aspecto sensorial aceptable, a veces hay que hacer bastantes cosas para cubrir ese sabor. La proteína cruda no sabe bien, ¿eh? Entonces hay que hacer varias cosas para cubrir esos sabores y ahí los tienes en los ingredientes, ¿no? ¿Estás seguro de que tu proteína te ayuda? En este episodio hablamos de lo que las marcas no te cuentan, de cómo inflan el contenido proteico con aminoácidos baratos. Aprende a leer etiquetas, a detectar engaños y a elegir suplementos que de verdad te ayuden a rendir mejor. Bienvenidos a Rendimiento Conciencia, el podcast en donde exploramos cómo la ciencia y la nutrición pueden optimizar tu salud y tu bienestar. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos interesa a todo mundo. Es algo muy común hablar de la proteína en polvo, pero creo que también hay bastantes mitos y bastantes prácticas que estamos haciendo alrededor de la proteína, del consumo de la proteína en polvo que no sabemos. Yo soy María José Gómez, psicóloga y nutrióloga deportiva, y hoy nos acompaña la doctora Erika Flores. Para quienes ya han estado en estos capítulos y nos han estado viendo, conocen un poquito más de ella, han visto todo el conocimiento que nos comparte, y para quienes no, bueno, la doctora Erika es directora general de Biodesarrollos Valmex y es experta en el diseño de suplementación. Doctora, muchas gracias por acompañarnos un día más, un episodio más aquí en el podcast. Hola Majo, qué gusto, y pues efectivamente tenemos un súper tema para tratar hoy. Claro, la proteína en polvo, ¿no? Algo que creo que es el suplemento más común y el primero, el que todo mundo es como, quiero empezar a suplementarme en temas de ejercicio, ¿cuál es el primero que voy a elegir? Siempre es la proteína en polvo. Y aunque no hagas ejercicio, ¿estás de acuerdo? Claro. Ahora han cambiado también las percepciones. Las personas que no están dentro de un gimnasio ahora también tienen la percepción de que necesitan proteína en polvo. Claro, y realmente, pues bueno, vemos las etiquetas y hablamos de un suplemento, pero el mundo de la proteína en polvo es enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque hay fuentes, tipos, cantidades, calidades, todo que está pues involucrado en este mundo, que creo que hoy es este espacio para aclararlo y saber qué es lo que sí y qué es lo que no. Sí, es una oportunidad para poder iniciar con tener claro que es una proteína, es una macromolécula que generalmente asociamos a la construcción del músculo exclusivamente. Sin embargo, juega un papel fundamental en muchas cosas. Incluso es transportador de oxígeno, por ejemplo, o tiene también una intervención muy importante en tu sistema inmune. Entonces, el consumo de la proteína no solo está restringido a una acción sobre un ejercicio físico o sobre la transformación de tu cuerpo.
Y es por eso que hay que tener mucho cuidado con la elección de tu proteína y cómo la ingieres, ¿no? No cabe duda y hemos reiterado que lo mejor son las fuentes naturales, tu alimentación. Pero hablemos un poco de esto, cuáles son los tipos de proteínas, ¿no? Tú conoces la proteína por excelencia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es? Claro, o sea, bueno, si hablamos justo en temas de alimentación, siempre desde mi lado les decimos, a ver, ahí tienes muchas opciones, ¿no? Sí. Desde la carne, huevo, todo lo que venga del animal, pensando, porque mucha gente piensa eso, ¿no? Como que proteína, lo que venga del animal. Claro que también hablamos de la otra fuente, que es la vegetal, que también la podemos obtener desde los alimentos. Obviamente ya nos vamos al tema de la proteína en polvo y pues, ¿qué sabemos? Que es rápidamente la vegetal y la animal. Es lo que la gente primero se va a fijar, ¿no? Pero también dentro de esas dos diferencias, pues hay fuentes, hay tipos, entonces eso es lo que vamos a platicar ahorita. Sí, la fuente animal de proteína en polvo o de suplemento más conocida, pues es el suero lácteo. Incluso también hay algunas formas como la caseína, ¿no? Que ahorita vamos a platicar pros y contras de estos temas. Claro. Después está la vegetal, que ahorita en el mercado está muy expandida, la de chícharo. Ojo, es una proteína vegetal. Y por tanto, no es algo a lo que nuestro cuerpo esté acostumbrado como fuente principal. Eso es importante mencionarlo. Y bueno, hay otras un poquito menos conocidas como la de frijol y de lenteja, que tienen un valor nutricional muy importante y que generalmente no lo vemos en las formulaciones de suplementos. Pero también, esas son las tradicionales. También hay un tercer grupo, poco conocido, que son las proteínas no convencionales microbianas. Es decir, que han sido diseñadas o han sido seleccionados estos microorganismos para generar un alto contenido de proteínas y hablamos particularmente de levaduras, por ejemplo. También hay bacterianas, pero la levadura, como la de cerveza, tiene un contenido alto de proteínas. Y ahora la biotecnología ha trabajado mucho para seleccionar algunas que ya cuentan con estudios y con un valor nutricional muy importante para considerarlas como una alternativa. Ok, claro, entonces vemos si es una gama pues extensa. Obviamente sabemos lo que es más común, que siempre vemos en el mercado, un suero de leche, que es pues lo más común dentro de la proteína animal, y claro, lo más común en lo vegetal, el chícharo, y que hoy en día vemos a la gente cuando empiezan con este tema de no, ya no, el animal me cae mal por la inflamación y por lo todo, pues cambian de un día para otro a lo vegetal porque eso es lo que ya pues van a tolerar. Pero bueno, creo que esta parte de la levadura es algo que poco se conoce, poco vemos en el mercado también. Y pues a ver, cuéntanos un poquito más de ese tipo de proteína. Es muy apasionante porque, bueno, para poder obtener un punto porcentual o un gramo de proteína animal o vegetal, se requiere muchísima agua, mucha energía, mucho suelo, tanto para criar una vaca o la fuente como para cultivar el chícharo, por ejemplo. Y sabemos que transitamos hacia una crisis global en términos climáticos. La superficie de cultivo ya cada vez es más escasa y entonces vamos a llegar a un punto en el que ni siquiera la vegetal la vamos a tener disponible. Por estas condiciones de origen, las proteínas tienen costos elevados. Eso es muy importante considerarlo, ¿no? Entonces, la biotecnología lo que ha hecho es voltear un poquito a un sistema de menos impacto, es decir, que requiere menos agua para producirla, que se tiene una concentración muy alta de proteína en un volumen bajo, es decir, digamos que por 1 gramo de proteína de levadura tienes 80 gramos de proteína pura, cosa que es muy difícil encontrar en las otras fuentes de proteínas, ¿no? Incluso puede ser más. Entonces vemos que este sistema de producción es una alternativa muy importante, sostenible, limpia, confiable y además de alto poder nutricional. Es ahí donde empieza a ser interesante la proteína de levadura, ¿no? Ok, sí, o sea, es más allá de solo, justo y hablamos de la fuente, ¿no? Porque a veces pensamos como sí, del chícharo, sí, de leche, pero nunca, y creo que ni yo me había puesto a pensar todo lo que hay detrás y todo lo que estamos viviendo a nivel mundial en temas de pues los animales, de también la calidad, ¿no? O sea, de la vida que se le está dando en el caso de lo vegetal,
de los cultivos, de todo lo que está pasando por los climas, por toda la situación, que entonces, ¿será que nuestras proteínas tienen la calidad que nosotros estamos esperando o que creemos que tienen? Una pregunta fundamental, ¿no? Entre tanta variedad de productos que ves en el supermercado o que están a tu alcance a nivel de compras electrónicas, ¿cuál es el criterio? ¿Cómo seleccionas esa proteína que es buena? Hay ocasiones en que nada más nos vamos por cuánta proteína tiene. Es una interrogante, ¿no? Como la mayoría de los, claro, o sea, la gente vemos, y yo lo veo mucho en el consultorio, ¿no? Llegan y Majo, pero es que trae tantos gramos de proteína. Pues sí, pero ¿de dónde? O sea, ¿de dónde y cuántos ingredientes trae ese producto que estás consumiendo, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes, si tú no puedes leer la etiqueta, porque los nombres de lo que viene están imposibles de pronunciar, aléjate de ese producto. O sea, todo producto que sea imposible de pronunciar, que entiendo que muchas veces no los van a entender, porque son ingredientes o son, pues sí, moléculas, algo que entiendo que la población general no va a entender. Pero si ya el nombre es imposible de pronunciar, es porque no es algo, pues puro, algo, sí, más benéfico para tu cuerpo. Claro, porque para alcanzar una concentración alta de proteína tenemos dos problemas y créeme que a eso nos enfrentamos ahora en la fabricación y en el diseño, ¿no? El primero es llegar a la concentración con un precio moderado que le interese a nuestros clientes, y por la otra es alcanzar ese nivel de proteína con una fuente real. Dentro de los ingredientes que tú vas a ver en la etiqueta, y recordemos que los ingredientes siempre estarán ordenados del mayor al menor. Si lo primero que ves en tu proteína es suero de leche, bueno, es un buen principio. Pero si lo que ves enseguida es caseína o algo todavía un poco más raro, incluso puede ser hasta leche en polvo, ahí tenemos que tener dudas. Porque entonces, ¿cómo llegamos a esa concentración de proteína? Quizá no por la fuente principal. Y sí tenemos que preocuparnos cuando estamos consumiendo otras fuentes que en ocasiones ni siquiera están reguladas, ¿no? Claro, y bueno, aquí con este tema de que muchas veces le agregan o le ponen para llegar a los niveles altos, porque obviamente hoy estamos en esta época donde entre más gramos de proteína tenga, entonces es mucho mejor producto, sin saber realmente cuál es el requerimiento que cada uno de nosotros necesitamos, que eso ya se ve en consulta. Pero bueno, hoy estamos en la era donde más es mejor. Entonces, muchas veces, pues, agregan cosas que no deberían para poder lograr esos niveles tan altos en el gramaje final de la proteína. Y eso es algo que, bueno, ahorita es un tema que revolucionó y que nos está haciendo hacer conciencia, que es el aminospicking. Un concepto muy moderno, pero lamentablemente una práctica muy antigua. Exacto. Ahora ya se le ha puesto nombre, ¿no? Y lo sabemos porque somos fabricantes. Para poder tener un producto de muy alta calidad, en términos de una concentración buena de proteína, es decir, los 30 gramos famosos por dosis, tenemos que trabajar mucho en el costeo. El punto porcentual de proteína o el gramo de proteína no es barato, salvo el suero. Pero ¿qué pasa con el suero? Cuando le pones una concentración altísima, es imposible de tomar. Es decir, también hay que atender a la parte sensorial que espera el cliente. Entonces puedes tener una concentración de 30 gramos, pero sabe malísimo. O tiene una consistencia pésima, ¿no? O hace grumos y una serie de cuestiones de manufactura que realmente ponen un reto importante cuando es un gramaje alto de proteína. Entonces, ¿qué pasa? Ahí además estamos hablando de costo. Si tú eliges una fuente adecuada, de alta calidad, ya sea en suero o en proteína de vegetal o de levadura, tu costo va a ir aumentando. Eso es normal, y además aumenta el packaging y bueno, todo el cumplimiento regulatorio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú la ves en el anaquel a un precio bajo, pero que tiene una concentración alta de proteína, algo no checa, ¿no? Y es justamente esta práctica de tomar otros componentes, y déjame explicarte súper rápido. Cuando nosotros ponemos en una etiqueta la concentración de proteínas, estamos basándonos en un método analítico que se llama el método Heldal, y eso mide
el nitrógeno libre que hay allí en esa fórmula. Pero el nitrógeno no solo puede venir de las proteínas, puede venir de otros componentes y ahí es donde está el secreto. Tú puedes pensar 30 gramos de proteína medidos en nitrógeno, pero no forzosamente vienen del suero, ¿no? Esa es una cuestión de manufactura. Claro, que realmente la práctica de por qué está sucediendo el amino speaking es realmente pues tema de costo, ¿no? O sea, tema de que pues quien está produciendo el producto sabe lo que cuesta, porque realmente solo ellos saben, o sea, ustedes que están ahí atrás saben realmente lo que cuesta el tener una proteína con ese gramaje y que sea accesible. Y lo que mencionas que también es súper importante, porque muchas veces, a ver, creo que en este mundo donde yo me muevo de la nutrición y donde, sobre todo en el deporte, hay ocasiones en donde la gente está dispuesta a hacer muchas cosas muy locas con tal de pues buscar ese rendimiento o buscar ese logro que tanto quieren, ¿no? Y que habrá quienes sí digan, no me importa que la consistencia esté terrible, que el sabor me lo voy a tomar porque me va a hacer un bien. Pero el otro 90% de la humanidad no está dispuesta a hacer esas cosas. Entonces, pues en este querer lograr esas grandes cantidades de proteína en esa fórmula, pues obviamente el que está produciendo tiene que ver, también está analizando todos estos aspectos, o sea, está analizando que si yo le pongo la cantidad de suero de leche para que tenga ese gramaje, a mí me va a salir carísimo producirla. 2, pues para poderla vender va a estar carísimo. Y 3, pues va a saber horrible. Entonces, o sea, creo que ahí ya no hay negocio. Entonces, en esa fórmula creo que no hay negocio. Entonces, hay que buscar qué hacer. Y es esta parte que es, pues, agregar aminoácidos de baja calidad para que el gramaje aumente, pero la realidad es que no está haciendo el efecto que nosotros queremos. O sea, que no, pues no, o sea, no tiene la calidad que uno está buscando para el músculo, que es lo que están pensando. Claro, porque no es una proteína que esté diseñada para cumplir la función que tú esperas, ¿no? Principalmente construcción de músculo, pero toma en cuenta que también se compromete esa proteína a hacer otras cosas en tu cuerpo. Claro. Primero estás gastando, ¿no? Digo, estás tirando un poco a la basura tu dinero, pero también desconoces el efecto que esos otros componentes no proteicos adecuados, como por ejemplo la creatina o algunas otras fuentes de esos aminoácidos o de ese nitrógeno que vamos a medir, puede ser que sea malo para tu riñón, para tu hígado. Y pensando que te estás comiendo esos 30 gramos de proteína, estás metiendo a tu cuerpo cosas que ni siquiera conoces. Y después, ¿qué viene? La inflamación crónica. Ya habíamos hablado antes, ¿no? Del tema. Claro. Viene esa inflamación que tú dices, ¿y por qué esta proteína me inflama? Porque posiblemente ni siquiera proteína real te estés comiendo. O tu cuerpo, y hay que hacerle mucho caso al cuerpo, ¿no? O tu cuerpo esté diciendo, hay algo aquí que no me gusta, ¿no? Claro. Incluso en el tema de las proteínas vegetales. Las proteínas vegetales, hay ocasiones en que tienen componentes también que pueden generar alergias, ¿no? Entonces, viene una inflamación, a lo mejor pequeña, imperceptible, pero que está ahí, y que en algún momento te pueda provocar también otros problemas, ¿no? Hay que revisar, porque en el tema de formulación de proteínas vegetales también hay varios secretos, ¿no? No puedes poner solo de chícharo porque te sabría pésimo, te inflamaría y te caería pesado, porque no la puedes digerir. Hay que meterle de arroz y después empieza a ser como una mezcla de un montón de cosas, ¿no? Sí, justo, o sea, justo aparte el tema y esto yo lo veo, la gente es como, ya no voy a tomar de animal porque me inflama, pero porque normalmente le echamos la culpa, pues porque es de suero de leche. Entonces ya soy intolerante a la lactosa. Entonces ya desde que tomo la proteína ya no soy tolerante a la lactosa. Entonces ahora me tengo que ir a la vegetal porque ahí está la respuesta a mi inflamación, ¿no? Y luego llegan a la vegetal y tampoco les cae bien, pero realmente creo que no es la fuente. Es qué producto están consumiendo. O sea, y también hacer un énfasis y ver importante que vemos el tema más general del amino speaking en temas de, pues bueno, que es una mala práctica si lo vemos así de quien está produciendo el producto, pero que también repercute en nuestra salud, ¿no? Entonces, que también podamos tener ciertos efectos que hay que analizar también desde ese lado.
Por supuesto, tenemos una herramienta muy, muy importante al alcance, que es la lectura correcta de la etiqueta. Pero también tenemos al alcance de la mano ahora con esta parte del internet, tú puedes googlear quién está manufacturando esa proteína, ¿no? Y considerar que estos dos elementos, además de una correcta lectura de los ingredientes, te puede dar también una idea de la calidad de ese producto que tienes en la mano. De entrada, yo creo que desconfía si es barato. Si tienes una proteína de 2 kilos a un precio bajo, hay algo que no funciona ahí, ¿no? Y por otra parte, bueno, sabemos el suero como ingrediente principal, que sea el primero en la lista de los componentes, o en su caso el chícharo o el arroz, que vayan en secuencia, ¿no? Si inmediatamente ves azúcar, por ejemplo, porque para poder mitigar, ahora ese es otro tema, ¿no? Para poder llegar a un aspecto sensorial aceptable, a veces hay que hacer bastantes cosas para cubrir ese sabor. La proteína cruda no sabe bien, ¿eh? Entonces hay que hacer varias cosas para cubrir esos sabores y ahí los tienes en los ingredientes, ¿no? Claro, entonces si nosotros le pudiéramos dar una guía a la gente que nos escucha, que dice, bueno, que ya entendimos, ya queremos hacer conciencia, ¿qué puedo hacer? ¿Qué prácticas puedo hacer allá afuera cuando yo estoy frente a un anaquel de este tamaño con 170 tipos de proteína diferentes? Porque es lo que vemos ahorita, ¿no? Ahora creo que el producir proteína es una moda, es algo que está súper competido en el mercado y que lo vemos de todos los colores, sabores, formas, de todas las fuentes, gramajes. O sea, vemos un mundo ya ahí afuera. Una guía rápida de qué puntos podríamos ver para que ellos pudieran elegir una proteína decente. Pues volvemos al tema del etiquetado. En la tabla nutrimental, ese cuadrito muy famoso que volteas el producto y lo tienes ahí muy a la vista, está ese contenido proteico, pero también vienen grasas y carbohidratos. No solo leas la proteína, ve cuánta grasa está metida en ese producto, porque hay proteínas que tienen grasa. Aceite, literal. Aceite, sí, aceite vegetal. Entonces, bueno, revisa ese tema de grasas saturadas o grasas trans, muy importante. El nivel de carbohidratos. Todas las proteínas tienen algo de carbohidratos, es normal, pero también si hay una concentración alta, hay que verificarlo. Y después en el tema de los ingredientes, ya en el orden, ya comentamos, el más concentrado está primero, y la sal. Ese es un tema bien interesante porque hay proteínas de suero o de leche que tienen mucha sal y que a veces la sal no está declarada porque como es parte del ingrediente no se declara. Pero es también un tema a revisar. Si tú tienes declaración de sodio en la etiqueta, ponle ojo ahí a los miligramos que tiene, ¿no? Y bueno, este tema de el manufacturador o quién está haciendo ese producto. Hay ocasiones, porque también así la regulación lo especifica, que no dice quién manufactura, sino desarrollado para. Okay. Importante también ir a buscar quién está desarrollando esos productos. Hay una asociación, y ese es un tip rápido, hay una asociación nacional que nos reúne a todos los manufacturadores que cumplimos con una serie de regulaciones. Es la NAISA. Y son muy estrictos para poder entrar. Es un pequeño club de Toby, ¿no? ¿Pero por qué? Porque debemos demostrar que estamos haciendo las cosas bien. Tal vez también ahí ir a la página de NAISA y ver qué manufacturadores están ahí. Entonces, en un resumen es, agarra tu bote que vas a comprar, sí, ve tu etiqueta, ve los gramajes y obviamente no solo de la proteína, el orden de los ingredientes y que, sí, bueno, luego decimos, pero el primero es sí, pero no nada más le hace el primero. Échale un ojo al 2 y el 3 que siguen siendo los más abundantes y ve cuáles son esos ingredientes. El costo, creo que también, híjole, hoy queremos todo rápido, todo barato, todo bueno y está imposible. O sea, también, poner mucha atención a ver que si la proteína es muy económica, realmente, pues no es lo que tú crees, porque al final de cuentas ya hablamos del costo de lo que es sacar 1 gramo de proteína, ¿no? O sea, y creo que también es importante tocar ahorita para ver los gramos de proteína, ¿no? Porque, a ver, estamos queriendo siempre más y más y más y más y querer
O sea, yo tengo pacientes que me dicen, me puedo tomar 3 tomas de proteína más no sé cuántos miles de gramos, más 8 huevos. Y les digo, pero es que, ¿por qué? Es que quiero crecer, o sea, quiero hacer músculo. Y yo, ok, sí, pero ¿quién te dijo que tu cuerpo necesita y que tu cuerpo puede con tanto? Claro. Creo que ahí hay un tema de rapidez de los resultados que siempre queremos tener. Proteína, sinónimo a músculo en una semana. Me parece que también debemos incentivar el hecho de que tú te conozcas. Hazte análisis clínicos, ya lo habíamos comentado. Si tienes acceso y puedes, hazte genética y hazte microbioma, porque con base en los datos que vayas recabando de ti mismo, sabes, y obviamente tu nutrición súper importante, incluso tu condición cognitiva, ¿no? Si estás en un proceso depresivo o no, si haces mucho ejercicio o no. Es un montón de factores que te van a permitir tomar decisiones más acertadas sobre si requieres proteína o no, y qué proteína y cuánta proteína, ¿no? Porque ahora sí es más proteína consumimos, sientes automáticamente que te ha crecido tu cuerpo de manera mágica, ¿no? Sí, claro, yo a veces llegan y ya voy a empezar a hacer ejercicio, entonces ya consumo proteína y yo, no, es que yo ya te di todo lo que tu cuerpo necesita en comida, o sea, al final de cuentas, la proteína es una herramienta, no es obligatoria cuando estamos haciendo ejercicio. Hay gente que me dice, yo no, o sea, yo quiero puro alimento y bueno, denle al puro alimento. Y también tengo el otro lado de la gente que quiere puro polvo y tomarse 3 veces al día y no comer o comer más el polvo. Y les digo, pero es que ¿quién te dijo que tu cuerpo y que al final ellos creen que le están haciendo un beneficio, pero creo que al final pues le están dando una chamba al hígado, una chamba al riñón que se les está olvidando por el músculo, ¿no? Sí, mira, también nos faltó comentar un poquito el tema de la absorción. Hay proteínas de absorción rápida y de absorción lenta. El suero es de absorción rápida. Eso es una buena proteína. Pero la caseína, por ejemplo, además de inflamarte, es de absorción lenta. No te la puedes tomar en la mañana, imagínate, ¿no? Es todo una cuestión de determinar qué es lo que tú necesitas. Y estas absorciones, además se le suma el que por la calidad de la proteína, aunque diga que tiene 30 gramos, tú vas a absorber 10. Por tu condición digestiva, incluso hasta personas que tienen predisposiciones a ciertas patologías, ni siquiera deberían tomar proteína. Por ejemplo, los que padecen de riñón. Sí. Es un tema que debe tener mucho cuidado. Y cuando hay deportistas que se han metido un montón de cosas, ya su riñón pobre ya ni trabaja al 100 y además le metes más presión con la proteína, ¿no? Sí, o sea, no podemos generalizar una vez más, o sea, creer que esto es para todos y que a todos nos va a caer bien y habrá unas que sean de la mejor fuente con la mejor calidad y que a lo mejor tampoco es para todo mundo, o sea, obviamente entre mejor calidad sabemos que se va a tolerar o a recibir de mejor manera, pero habrá quien tampoco pueda con eso, ¿no? O sea, y entender que sí es una herramienta que está ahí, pero que no es tan sencillo como creemos, como, bueno, entonces quiero proteína y ahí voy, o a veces a mí llegan y, ¿cómo ves esta proteína? Me mandan 700 etiquetas y yo, o sea, no, claro, obviamente buscamos este tipo de cosas, pero también hay que conocer mucho más de cada uno. Claro, y hablando de etiquetas, no sé si te has dado cuenta que hay algunos productos que tienen una lista infinita. O sea, tienen proteína, pero además vitaminas y calcio y magnesio y, bueno, creatina, todo. Ahí lo tienes. Oro puro. Sí, claro, y tú dices, pues ya. Está buenísimo. Ni siquiera voy a comer ya con esta proteína. Es una mala decisión. Una proteína debe estar constituida en su formulación de eso. Para eso está diseñada. Hay algunos componentes que a lo mejor le agregan algo de valor, tal vez vitaminas, pero si la lista empieza a ser interminable, yo creo que hay que voltear a otros productos porque más no es mejor y mucho menos en un tema de suplementación. Sí, justo, y creo que es algo que ya hemos platicado a veces, que vemos tantos productos en el mercado, pero a todos le quieren agregar de todo un poco. O sea, como
como hacer que la gente pueda tenerlo todo en un producto, justo eso, ¿no? O sea, el decir, a ver, aquí tienes tu proteína, pero también tienes tu multivitamínico, pero también tienes tu creatina, también tienes tu colágeno, o sea, es imposible, o sea, sí, y mucho menos por el precio, ¿no? Porque luego cuesta 399 pesos y es como, ¿cómo le hiciste para darme esta joya en este bote y que me vaya a solucionar todos los problemas de mi vida? O sea, ahora ya tengo vitaminas, tengo mi creatina y es imposible. O sea, realmente creo que es algo que sí pasa mucho y que hoy en día vemos mucho, sobre todo como con estas marcas nuevas y con estas marcas de moda que están metiendo unas combinaciones a sus productos, sobre todo a las proteínas, que les están metiendo unos cócteles de cosas y que la gente obviamente la engañan porque es como, bueno, wow, tengo todo esto, o sea, es 2 en 1 en un producto y con un precio bastante accesible, entonces la gente cae, obviamente, la gente pues le parece increíble decir de tomarme un polvo que trae todo a tomarme el polvo, las pastillas, el otro polvo, que a lo mejor tampoco necesitaban todo eso, pero ellos en su cabeza creen que lo tienen que tomar todo, entonces pues de tomarme 10 cosas a tomarme una que traiga todo, pues obviamente quiero eso, pero realmente no, ni trae eso, ni les va a funcionar, ni tiene la calidad, ni nada. Sí. Y la peor cosa que puedes hacer, y que mientras más cosas traiga tu proteína, dices, no, entonces ya no necesito desayunar o comer. Está súper completa. Porque ya tiene todo ahí, ¿no? Claro. Eso de verdad es lo menos recomendable que puedes hacer. Jamás, una suplementación jamás va a sustituir tu comida y eso no dejaremos de repetirlo. Eso es importante. Y por otra parte también considerar que las proteínas, incluso las de las que ya hemos hablado, por ejemplo, la más completa es la de suero. ¿Y cuál es el referente con qué se compara con la de huevo, no? El huevo es como todos los aminoácidos, incluyendo los esenciales, que son los que no sintetizamos. Pero bueno, para alcanzar ese nivel de puntos de proteína pura y completa, tienes que revisar el ingrediente principal, la calidad del ingrediente principal. Y no va a ser barato, de verdad que no va a ser barato. Por eso les decimos que volteen también a evaluar. Si tú ves en el anaquel una proteína de levadura, considérala. Porque es una proteína completa que fue fabricada de manera limpia, que puede alcanzar costos muy accesibles para unas concentraciones buenas. Es muy biodisponible, muy digerible, no te va a inflamar y es el top de las proteínas ahorita en Europa. Entonces, pues bueno, ahí los ciclistas allá del Tour de France se suplementan con eso, ¿no? Digo, no sé si estoy haciendo ahí No, bueno, al final es algo que conoces, me imagino que tú produces ese tipo de proteína, o sea, si conoces y sabes pues ahí sí, la mina de oro que es, pues me imagino que tú lo tienes pues en tu laboratorio, lo pones en práctica. Sí, claro, tenemos un super productazo ahí de, no sé si puedo decir marcas, pues sí voy a decir marcas, la de la proteína Boosty, que es una proteína de levadura y que llega a un sabor súper bueno con poquitos ingredientes. O sea, te va a dar lo que necesitas en una proteína. Y su calidad también ha sido susceptible de muchos estudios, incluso de qué grupos de personas pueden tomarla. Es una proteína que puede tomar prácticamente todas las personas si no hay una contraindicación médica, por supuesto. Y además, la bendición que no te inflama. Y la tomas, es muy digerible, entonces te va a hacer sentir bien, va a cumplir con el cometido de aportarte la concentración y pues además estás haciendo un bien al planeta, consideren eso. Sí, claro, sí, porque también sabemos que la producción de todo lo que hoy en día se hace tampoco, pues sí, o sea, daña un poquito al planeta, ¿no? O sea, el querer hacer tantas cosas de tantas maneras. Y bueno, o sea, hoy sabemos que tenemos ese otro lado y que tú dices, ¿no? Es accesible, o sea, tampoco es o sea, no por ser algo, pues si lo vemos a lo mejor en México innovador, a lo mejor ya en Europa es lo más común, pero si lo trasladamos a México, a lo mejor todavía la proteína de levadura es un tanto innovadora o es poco conocida, pero que también es accesible, o sea, que también podemos llegar a cosas que sean accesibles de buena calidad. Porque sí, hablamos mucho del precio, yo entiendo, pero luego también está el otro lado, ¿no?
O sea, donde te quieren ver la cara también. Ah, claro. Y que solo también en este tema de las proteínas hay mucho marketing. No hay que dejarlo de lado. O sea, a veces un color llamativo, una etiqueta novedosa, te dice, esa es la que yo necesito. Un atleta. Un atleta, ajá. Sí, claro, o sea, un atleta que lo respalde es buenísimo, porque él es campeón del mundo. Exacto. La Entonces, toma. Ojo, no te dejes llevar por lo que hay enfrente de la etiqueta, ni por el nombre tampoco. Voltea, revisa los ingredientes, tómate unos minutitos a comparar y creo que eso te va a dar también un paso adelante para elegir la mejor proteína, pero también no dejes de consultar a tu nutriólogo, a tu médico, etcétera. Y justo tómate unos minutos porque es para ti, o sea, yo siempre hablo con mis pacientes y les digo en todos los temas, hasta con mis pacientes con enfermedades que llegan y me dicen, oye, es que tengo esta enfermedad. ¿Y qué conoces de tu enfermedad? Nada. ¿Cómo? Si tú eres el que la tienes, o sea, ¿por qué confías solo en el médico? ¿Por qué confías solo en mí? Tú eres el que tienes esa enfermedad, entonces, pero no queremos, ¿no? O sea, es como no, que esto se haga cargo el doctor, que esto se haga cargo el nutriólogo, que esto se haga cargo. Entonces, tómense esos 5 minutos de aprender a leer una etiqueta, o sea, de lo básico. No estamos hablando de que tomen un curso de lectura de etiqueta a todo el mundo, estaría buenísimo. Sí, creo que todos lo necesitamos. O sea, me caería bien. Pero sí, me quitaría muchas lecturas de etiquetas que yo hago, pero claro, no es para que obviamente se hagan expertos en el tema, pero en invitarlos a que lo hagan, obvio, no es por quitarnos el trabajo a nosotros, es porque es para ti, o sea, es lo que tú le vas a dar a tu cuerpo y nadie conoce a tu cuerpo como tú. O sea, yo siempre les digo, yo podré recomendarte, yo podré decirte, pero yo no vivo tu cuerpo. O sea, yo tengo a lo mejor a veces 2 meses de conocerte y quiero aprender, obviamente, a ver cómo trabaja tu cuerpo, pero no puedo. Entonces, al final, o sea, no puedo tan rápido. Entonces, al final les digo, el tomarnos estos 5 minutos y no solo llegar a comprar el producto que nos salió en el anuncio en Instagram o el que vimos o el que mi amiga toma o el que me recomendó, creo que puede hacer una gran diferencia en tu salud. Sí, claro, es que a veces le tememos a la toma de decisión y dejamos el que los productos decidan por nosotros. Y ves una gran cantidad de colores y ves una gran cantidad de oferta y de tamaños. Y entonces dices, bueno, voy a decidir por precio. Claro. Ni siquiera vas a investigar. La que tenga a la mano, ¿no? No, ¿y cuántas tomas trae? Esa es, yo sé que es la que más es que esta trae 45 tomas y esta trae 30, entonces esta cuesta lo mismo, pues la de 45 tomas, obviamente, es la ganga. Es la ganga del mercado, o sea, entonces estamos, claro, o sea, muy, muy metidos en el tema, pues, económico, pero pues sabemos que no, que la salud cuesta al final de cuentas y que la calidad también cuesta y hay que involucrarnos un poquito más en nuestra salud, o sea, en la toma de decisiones, como tú lo mencionas, o sea, sí, queremos que todo se decida por nosotros y obviamente llegar al anaquel gigante y solo llegar y agarrar la que yo ya traigo en mi cabeza, o sea, no estoy ni para voltear a ver otras más, la que yo ya metieron en mi cabeza por X razón, esa es la que voy a agarrar. Claro. Y no es un producto milagro, es decir, que no porque ya tomes esa proteína cara o barata o la que hayas elegido y te metas media hora al gimnasio una vez a la semana y comas verduras cada tercer día, esa va a ser la fórmula. No. Sí, la disciplina dentro, ahora ya hay más información disponible, la disciplina en cómo tienes tus hábitos, no solo de alimentación, tus hábitos físicos, tu higiene en el trabajo incluso, ¿no? Estar sentado en el trabajo y decir, bueno, pero yo voy al gimnasio 2 horas en la tarde. Bueno, sí hazlas, aunque sea. Pero los demás días. Y los demás. Y entonces de repente dices, bueno, voy a tomarme la proteína y así voy a hacer músculo en la pierna. Es un equilibrio súper delicado. Hay tantos factores que creo que platicar de esto es fundamental. No tenemos toda la información, no tenemos todo el conocimiento a la mano, pero lo que hay disponible es bastante bueno para tomar decisiones correctas. Y entender que también la proteína es una parte. O sea,
yo quiero hacer músculo, necesito, o bueno, sí, si lo estamos pensando en temas deportivos, necesito un sinfín de cosas más, claro, tanto de alimentos como de prácticas, hidratación, descanso, 1001 cosas para creer que eso a lo mejor que me voy a consumir me va a funcionar. Porque, claro, estamos en esta idea de que es que, pues, me tomé mi proteína. ¿Y qué hiciste el resto del día? O sea, ¿qué otra práctica hiciste para que realmente eso funcionara? Entonces, también es como entender, y sí, es muy importante el saber elegir una proteína, es muy importante que todo lo que está ahí en el mercado, pero también es muy importante todo lo demás que estamos haciendo. O sea, no dejemos de darle la importancia a todo el resto de los alimentos, el carbohidrato, las grasas que sí necesitamos y todos los demás hábitos saludables para que realmente ese gasto que estamos haciendo en una proteína en polvo funcione. Por supuesto, y siempre habrá expertos, muchos más expertos que te acerquen la información adecuada. No dudes en preguntar. Claro. Incluso ve y a lo mejor ahí en un teléfono que hay de información en la etiqueta también a veces hay métodos de contacto, pues manda un correo, manda un teléfono o echa un telefonazo y pregunta. No podrías perder y podrías ganar mucho. Claro. Pues doctora, muchas gracias. Creo que es un tema que a la gente le va a encantar, sí, que siempre vemos muchas dudas ahí, y que hoy está muy, muy fuerte el tema de la proteína en polvo. Entonces, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos un día más. Gracias, Majo, siempre es un placer. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Bueno, creo que hoy tocamos un tema padrísimo, algo que nos hace pensar mucho y hacer conciencia ahora cuando vayamos a ir a escoger nuestra proteína, que son unos simples pasos que podemos hacer y que nos puede cambiar bastante tanto nuestra salud como los resultados que estamos buscando. Entonces, pues bueno, aquí les vamos a dejar nuestras redes sociales. Síganos, déjenos cualquier comentario, cualquier duda que tengan acerca del tema, y este fue un episodio más de Rendimiento Conciencia.